Con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que nos acompaña esta noche. Paulina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Ivo, muy buenas noches. Paulina, comencemos a hablar inmediatamente acerca de este proceso, de esta emergencia, pero quería saber si es que escuchaste las palabras de Juan Sutil, quien trató al gobierno de incompetencia en relación a la gestión que han tenido, que llegaron tarde, que no hubo, que esto no permitió enfrentar esta emergencia con prontitud desde el inicio. ¿Qué te parecen estas declaraciones de Juan Sutil? Bueno, leí también lo que retrucó el subsecretario Monsalve, quien ha estado muy encima de la gestión desde el primer día de los incendios, de movilizar todo lo que significa esto. Y que dio una cuenta bastante buena, diría yo, el otro día en una reunión que se organizó en La Moneda para todos los presidentes y las directivas de los partidos políticos. Monsalve decía hoy día que le parecía más bien una apreciación política de un candidato que de una persona que tuviera datos, ¿no? Y yo creo que los datos son los que hay que considerar y medir, porque finalmente es lo objetivo. La percepción es propia, es personal, puede tener una intencionalidad política o no, pero finalmente es una percepción subjetiva. Yo creo que el dato objetiviza y nos permite tener una mirada realista. A mí me tocó el año 2017, siendo subsecretaria para las Fuerzas Armadas, los grandes incendios de ese tiempo, muy similares a los de ahora, cuando se incendió Santa Olga. Y en el mejor momento de la gestión, digamos, llegamos a tener 68, 70 medios aéreos disponibilizados. Para esta ocasión se planificó a partir de eso. O sea, el mínimo con que se inició esta situación fue con 67 o 68 medios aéreos. Entonces, creo que desde el punto de vista de la planificación, hubo una planificación adecuada que consideró el máximo de la peor incendio que hemos tenido hasta ahora. Por lo tanto, los brigadistas, la cantidad de personas involucradas, que son más de 10.000, los contingentes que han venido llegando del extranjero son bastante grandes, adecuados, 818 personas creo que son los brigadistas, que además aprovecho todavía de saludar en el Día del Brigadista a todos quienes desempeñan estas tareas. Algunos son brigadistas profesionales de CONAF, otros del sector privado, tenemos bomberos y también los brigadistas extranjeros. Yo creo que toda esta colaboración público-privada también e internacional ha sido bien gestionada y finalmente, lamentablemente, los incendios tienen un desarrollo que es muy impredecible y que finalmente hace que se tornen muchas veces no incontrolables, pero muy difíciles de extinguir. Sí. Bueno, esta emergencia abrió varios debates, pero quizás hay uno que está tomando mucha fuerza, que tiene que ver con uno incluso planteado por el mismo presidente de la República el día viernes pasado, acerca de la posible mayor regulación a las empresas forestales. ¿Qué te parece a ti este debate que se está abriendo y si una vez terminada esta emergencia, ya avanzado el proceso de recuperación, es un debate que se tiene que dar? Bueno, creo que siempre cuando uno tiene que entrar a evaluar una situación y reconstruir, como es el caso ahora de grandes zonas devastadas, hay que pensar cómo construir mejor. Cómo tú después de un tsunami o de una inundación de un río, no vuelves a construir en las mismas áreas que se inundaron, ¿cierto? En el caso de un incendio es lo mismo, hay que evaluar dónde y cómo volver a instalar a la ciudadanía para que no vuelva a ocurrir algo similar. Yo leía al diputado Aedo de la Democracia Cristiana, que es diputado por Biobío, y hablaba de Santa Juana. Y decía que después del año 2017, una de las conclusiones había sido no volver a plantar a más de una cantidad de metros de las zonas urbanas, y que hoy día nuevamente están a menos de 100 metros. 100 metros es media cuadra. O sea, tú vives aquí y ahí tienes plantaciones. Entonces, eso yo no creo que sea bueno empezar a buscar culpables. Si es culpa de las forestales, si es culpa del municipio, si es culpa de la gente que construye más cerca o no. Yo creo que lo que corresponde, más que hacer una casa de brujas, es cómo uno instala a la ciudadanía de nuevo en condiciones mejores de las que había y evitando nuevas tragedias como las que hemos vivido. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es oportuno evaluar y hacer esto no
como una confrontación. No es que la culpa es de aquellos o de nosotros, sino que cómo entre todos volvemos a instalarnos, pero en mejores condiciones. Sí, bueno, ha sido bien recibida, o sea, malentendido quizás estas apreciaciones en términos del debate acerca de si es que hay que tener mayor regulación o no a las empresas forestales, pero también surgió una idea desde el mismo gobierno, una especie de descoordinación, quizás el ministro de Agricultura hablando de una especie de royalty a las empresas forestales y que ese dinero finalmente quede en los mismos territorios para su desarrollo, algo que fue descartado hoy día también por la ministra del Interior, Carolina Toa. ¿Crees tú que existe ahí alguna especie de descoordinación? ¿Qué te parece la idea del royalty? ¿Se ha conversado? La primera que entiendo sugirió eso fue la alcaldesa de Santa Juana. Y yo creo que más que una descoordinación, cada ministerio tiene que abocarse a lo que es su cartera. Y yo también leí que el ministro Grau decía que esto no era un tema que se hubiera tratado hasta ahora, que no es un tema de la cartera de Economía, que finalmente tienen que establecer gravámenes o algún tipo de impuesto especial o estos impuestos regionales que en general son poco aplicables en nuestra realidad. Recién hoy día estamos, después de tantos años, discutiendo el royalty minero, que es un impuesto o un gravamen que va a quedar en parte en las regiones que producen y que es una contraprestación finalmente a lo que significa soportar la actividad, ¿no? Pero después de tantos años que llevamos con el tema del royalty, recién hoy día estamos logrando discutirlo e implementarlo. Por lo tanto, me parece que no es el momento, y coincido con la ministra Toá en eso, en que ahora hay que abocarse a extinguir los incendios, a reconstruir, y ya vendrá el momento de ver algún tipo de gravámenes si es que fuera pertinente. ¿Qué te ha parecido la gestión del gobierno, del Ejecutivo en especial en esta emergencia, teniendo en cuenta el despliegue que se ha hecho por parte de ministros? Y si esto le da un segundo aire también a algunas figuras del gabinete del presidente Gabriel Boric que venían siendo cuestionadas. Voy a poner un solo ejemplo, el ministro Giorgio Jackson, que pasó por una acusación constitucional, el proceso en el mes de enero, se le dio muy activo en la región de la Araucanía como enlace presidencial. ¿Te parece que esto le da un nuevo aire también al gabinete del presidente? Mira, creo que evidentemente no es lo que uno quisiera, ¿no? Que se produzcan crisis de esta magnitud de ninguna manera, pero también creo que la labor del presidente de haber estado en terreno es bien importante. Yo he escuchado que se le critica, que las fotos. Mira, creo que en Chile hemos hecho costumbre de criticarlo todo. Entonces, si está el presidente y se toma fotos es malo, si no está también es malo, si los ministros están haciendo un acto comunicacional. Lo que yo he visto es que los ministros están muy preocupados de cumplir un rol que el presidente les encomendó, de ser un enlace, en el fondo de poder estar en un contacto mucho más directo con la ciudadanía. Y yo creo que la gente agradece eso, de que las autoridades estén en terreno, de que no se estén tomando fotos porque no andan en eso. Y me parece que la labor que ha hecho el ministro Jackson es súper importante porque ese ministerio tiene que ver con todo lo que significa la red de protección social, lo que significa el levantamiento y catastro de los beneficios que hay que otorgarle a las personas en momentos tan graves como ahora. Y ya vemos que hoy día se empezó a pagar un bono para las personas que han sido víctimas de los incendios. Sí. Entonces, esa rapidez, que en el fondo tenemos el incendio en paralelo con su extinción, estamos gestionando ya beneficios que se pueden ir pagando para poder ir solucionando la crisis y en paralelo la reconstrucción, que es una tercera labor. Entonces, donde la ministra Zabal, que ha sido la exministra, sí, Paulina Zabal, que ha sido designada para esta labor, va a tener un rol muy importante de coordinación interministerial. El Estado es muy grande y para poder reconstruir hay que coordinar a salud, hay que coordinar a educación, a vivienda. Entonces el rol de ella es coordinar todo esto a las municipalidades, esto mismo que estamos hablando, hasta qué parte se puede construir o plantar, etcétera. Todo eso en paralelo es difícil de hacer y yo creo que se ha hecho bien.
Paulina, antes de que lamentablemente comenzara esta emergencia, bueno, fines de enero, había un tema que estaba dando vuelta en la política, que era un posible ajuste ministerial por parte del presidente Gabriel Boric, un rebaraje quizás de sus piezas del gabinete para comenzar un nuevo año, quizás marcar un hito del primer año y continuar adelante con la agenda. Esto se vio interrumpido, por supuesto, él se fue a vacaciones, duró un día, comenzó la emergencia, vuelve, pero se está reinstalando nuevamente este debate, se está conversando nuevamente. ¿Crees que es pertinente hacerlo ahora? ¿Cómo ves tú esta situación? Más allá que, por supuesto, una decisión del presidente, pero en términos de tiempo, porque es algo que se venía conversando y se está retomando de nuevo. ¿Es un buen momento, quizá el mes de marzo, para que el presidente haga algún ajuste en su gabinete? Yo creo que más allá del año calendario, digamos, el segundo año del gobierno ya partió. Partió porque esta emergencia adelantó los tiempos, no hubo descanso, no hubo posibilidad ni de vacaciones, ni de hacer tal vez no sé, una revisión, sino balance. que finalmente están todos trabajando, hemos seguido todos tratando de colaborar. En el caso nuestro, el Partido Socialista, hemos hecho campaña, hemos estado con la gente de las distintas localidades, han ido los jóvenes nuestros a entregar algunas ayudas, a ponerse a disposición como voluntarios en algunas áreas. Bueno, cada uno está tratando de colaborar desde donde puede y de donde le corresponde, ¿no? Entonces yo creo que aun cuando el segundo año parte el 11 de marzo por calendario, ya el segundo periodo del gobierno partió con esta emergencia y yo creo que pese a la tragedia que significa, partió en forma activa en el territorio, con la gente nuestra desplegada, los partidos políticos y el gobierno en terreno. Entonces será el presidente quien evalúe finalmente si continúa con este mismo equipo o tiene que hacer algún cambio. Pero cuando lo haga él, yo creo que ya empezó el año. Y puede que esta misma emergencia y el despliegue de los ministros, el trabajo en particular que estén teniendo, le dé como una nueva chance a algunos que venían siendo criticados o que quizás se hablaba, estaban en estas listas que circulan por la prensa, se especula que uno podría salir, que uno quiere renunciar, que los pueden cambiar. Que al final yo creo que esto es como un comidillo que se da, que puede salir este, puede salir el otro. Yo creo que el presidente tiene muy claro cuáles son las fortalezas de sus equipos, cuáles son las debilidades y cómo debe corregirlas. Por lo tanto, hoy día con el trabajo en terreno también yo creo que en el fondo se prueba también la capacidad de trabajo en equipo, se prueba la capacidad de solucionar muchos problemas, porque una emergencia de esta magnitud, a diferencia de un terremoto, que viene el terremoto, se cae todo, pero al otro día ya la situación se puede empezar a normalizar. Esto es muy complejo porque sigue la emergencia, sigues teniendo gente que hay peligro, entonces porque aquí además no solo el peligro de que se incendien casas, hay peligros hay que resguardar la vida humana en primer lugar, de manera tal que hay una preocupación especial por aquello, luego por las viviendas, en fin, hay todo un trabajo muy, muy complejo con mucha gente involucrada. Entonces, yo creo que finalmente es la oportunidad como de probar todo el equipo, cómo funciona el sistema de emergencias, que es un sistema también que está con una nueva ley, que cambió hasta el nombre, ¿cierto? Senapred, el COGRID, que a mí me cuesta todavía, el COGRID. Entonces, bueno, ¿cómo articulamos? ¿Qué institucionalidad va a tener que tener la CONAF, finalmente sistema de protección forestal o de extinción, no sé? ¿Cómo fortalecer esa institucionalidad? Que también es un tema que viene de antiguo, también es algo que va a haber que pensar ahora. Entonces, hay muchas cosas que a partir de esto se hacen evaluaciones y se toman decisiones después de eso. En relación al gabinete del presidente, hay una figura en particular que ha sido muy criticada, que es la canciller Antonia Urrejola. Bueno, ahora último fue por el tema de sus vacaciones, pero quería saber si te parecen injustas estas críticas que se hicieron ante su ausencia en la primera parte quizás de estas emergencias. Te leí, escuché en una entrevista también donde
hacías énfasis también en eso, que ha sido muy criticada ella, quizás de sobremanera, pero también reconociendo que se habían cometido algunos errores en su cartera. ¿Cómo la ves? ¿Cómo llega ella a este segundo año del gobierno? No, yo creo que efectivamente ella ha sido sobrecriticada, que se ha puesto el acento y el énfasis en temas que no necesariamente fueron decisión de ella en su momento. No se ha visibilizado el buen trabajo que haya hecho como canciller en la organización de las visitas al extranjero del presidente, digamos, fue a la ONU, estuvo en Estados Unidos, estuvo en Argentina, más allá de la cosa esta de la grabación que un poco empañó lo de Argentina. Pero en fin, yo creo que se ha hecho un énfasis en lo negativo. No sé por qué, no si sé. Usted le pregunta, ¿por qué crees por qué tanto? A mí no me gusta especular, pero yo creo que en realidad como que se ha puesto el énfasis en esto sin considerar que ella es una muy buena profesional, que ha trabajado, yo creo, de manera muy comprometida con el gobierno y que ha tenido un buen papel en general en todas las actuaciones que son propias de ella, en el Congreso, en el TPP-11, en fin, ha hecho su trabajo. Y lo de las vacaciones, yo creo que ya lo hemos dicho tanto, es el presidente el que, si no me llamó de vuelta, es porque estimó que ella podía seguir de vacaciones. Y ella decidió volver finalmente, pero el presidente no le había pedido que volviera. Entonces, ¿por qué? Porque el trabajo se estaba haciendo. Entonces, yo creo que también ahí es injusto porque había varios y varias ministras de vacaciones y no eran temas. Entonces, hay como un especial tema ahí, ¿no? Sí, para cerrar el tema de los incendios, de estas designaciones del presidente también, el nombre de Paulina Zabal, que estábamos hablando, bueno, ya queda a cargo como la delegada a cargo de este tema, la reconstrucción en la zona centro-sur. ¿Qué tan importante es el llamado que se hace o la valoración que se hace con figuras ligadas al socialismo democrático, la experiencia que tienen también para enfrentar este tipo de situaciones, algo que quizás se le ha criticado, aparte del Ejecutivo, de Aprodignidad, del Frente Amplio quizás, pero ¿crees que se termina recurriendo? ¿Cómo valoras eso que se termina recurriendo finalmente a figuras ligadas al socialismo democrático ante situaciones graves? Se ve en el cambio de gabinete, también ahora en esta situación eligiendo una figura como Paulina Zabal. Es que yo creo que Paulina Zabal es elegida por la experiencia que ella tiene, independientemente de que sea una figura del socialismo democrático. Ella fue ministra de Bienes Nacionales, fue ministra los 4 años de la presidenta Bachelet en el segundo gobierno y le tocó ser la encargada de la reconstrucción después de los incendios del 2017. Entonces, la verdad es que, claro, si tú buscas a alguien con experiencia, probablemente es más fácil encontrar con esa experiencia personas que vengan de gobiernos anteriores. Pero también hemos visto el despliegue en terreno ahora de muchos de los ministros del gobierno que son de Convergencia Social o que son de Revolución Democrática y que lo han hecho muy bien. El ministro Pardow, la ministra Orellana, el propio Giorgio Jackson. Entonces, yo creo que a mí no me gusta tanto esto de como que la experiencia está acá y no acá, porque yo creo que el compromiso político y la experiencia, o sea, el compromiso político tiene que estar, la voluntad política de hacer las cosas tiene que estar y la experiencia se va adquiriendo y es necesario también que las personas que están en cargos importantes tengan buenos asesores que puedan trabajar, que puedan orientarlos y también tomar el ejemplo de otros que han trabajado antes que uno. Sí, todos hemos tenido la experiencia de entrar a trabajar en algún momento y tomar la experiencia de otros. Entonces creo que es un buen complemento y en el caso de Paulina Zabal me parece que es una extraordinaria mujer, además ella en lo personal, digamos, muy valiosa y creo que lo va a hacer muy bien en esto que hablábamos antes de la coordinación del Estado, que es tan grande y tan difícil de que funcione porque es muy necesario, sobre todo con los plazos acotados que hay, entre otras cosas por motivos climáticos. En el sur no se puede estar viviendo en casas de emergencia en el invierno. Está a la vuelta de la esquina. Por eso, entonces tenemos muy poco tiempo para tener soluciones definitivas, de buena calidad. El ministro Montes está planteando soluciones que son adecuadas para la zona y rápidas, pero no basta con tener la vivienda. Como decíamos antes, hay que coordinar con los municipios, con las propias industrias forestales, que imagino que será un tema a conversar
hasta dónde se planta, desde dónde se puede empezar a habitar, todo lo que significa colegio. Hay muchos colegios que quedaron hoy día rápido, que no están, hay que reubicar a los niños. Bueno, todo eso es una tarea grande para el Estado, pero que yo creo que es posible de cumplir porque aquí hay voluntad política de que esta crisis sea solucionada de la mejor forma, que sea gestionada rápido y que la reconstrucción sea con un criterio de que la reconstrucción sea mejor de lo que había. O sea, que evitemos los peligros, que queden en mejores condiciones finalmente nuestros compatriotas después de esta tragedia, porque obviamente que nadie quisiera pasar por lo que han pasado ellos. Paulina, cambiemos de tema, vamos a las listas por los consejeros, un tema también que ha sido complicado, polémico para las coaliciones de gobierno, finalmente terminan yendo en 2 listas, por más esfuerzos que se trató de hacer, se toma esta decisión. ¿Cómo quedó el ambiente al interior del oficialismo? Porque todos dicen, no, sí, vamos a compartir acá, pero finalmente se van a enfrentar en una elección. Puede que genere esto algún roce, y te lo pregunto en términos de que el oficialismo necesita repuntar en popularidad. ¿Cómo lo van a hacer estos meses dentro de pequeñas fricciones que de todas maneras se van a formar si van a tener que competir? Yo creo que no debiera haber tantas fricciones entre nosotros porque nosotros no competimos entre nosotros. Nosotros todos somos finalmente progresistas, todos queremos una nueva constitución, cosa que no quieren todas las listas, porque los republicanos no quieren una nueva constitución, querían quedarse con la constitución del 80. No todos quieren un Estado social y democrático de derecho en los términos que lo queremos nosotros, que es con un refuerzo del Estado, con derechos sociales incorporados y garantizados, no esto de los derechos sociales en paralelo a las libertades, donde finalmente la libertad de emprender es más importante que el derecho a educarse o el derecho a tener salud, que es el Estado subsidiario que tenemos hoy día en la Constitución del 80. Entonces, a mí me parece que si el progresismo queremos lo mismo y apuntamos tal vez a distintos electorados, la discusión no es entre nosotros, la discusión es con la derecha, y particularmente con la ultraderecha y también con el populismo, porque creo que se va a mezclar aquí una discusión bastante compleja en lo que son los derechos sociales, el tema de la previsión social, que nosotros tenemos una reforma hoy día en el Congreso y que cambia un poco el concepto de lo que es el individualismo versus un sistema mixto, un sistema donde haya participación de otros, porque en Chile el único sistema que existe en el mundo previsional es el de Chile, donde solo el trabajador aporta plata. Tiene que haber un sistema donde aporte el empleador, donde aporte el trabajador, donde aporte el Estado, que sea distinto. Y esa discusión se va a dar con un viso de populismo importante, porque va a estar cruzada por el famoso nuevo retiro que se va a empezar a impulsar. Entonces, retiro que a las personas que ya no les queda plata, que es una gran cantidad de chilenos y chilenas, ya digamos, no les afecta, pero se va a cruzar con eso. Entonces, creo que no hay tiempo para discusiones entre los que estamos de acuerdo. Hay que pelear con los otros. Sí, de todas maneras, igual van a tener que hacer una diferencia en las propagandas, en la misma elección, en el periodo propagandístico, porque obviamente el pacto de ustedes quiere que tenga la mayor cantidad posible de nombres que compongan este consejo. ¿Cómo eso no daña al gobierno igual? Porque igual van a tener que hacer alguna especie de diferencia. Si al final, efectivamente, comparten los mismos criterios, los mismos fines, como tú dices, pero van a competir finalmente por ver quién tiene más. Porque yo creo que aquí vamos a discutir a lo mejor con distintos énfasis algunos temas. Por ejemplo, para nosotros como Partido Socialista es muy importante el tema del trabajo en la nueva Constitución. Ese es uno de los ejes de nuestro trabajo, el trabajo decente, cómo incorporamos los criterios de género dentro de la no discriminación, digamos, la democracia paritaria, en fin, hay temáticas que nos van a distinguir los énfasis, pero no es el objetivo final. Por lo tanto, creo y confío en que no va a haber una discusión entre nosotros, porque nosotros abordamos la elección o la votación del apruebo en 2 listas también. Y no hubo disputas entre las 2 listas, porque precisamente algunas
enfatizábamos más los cambios que había que hacer a la Sí, a lo que salía Constitución si es que se aprobaba. Y la otra enfatizaba ciertos aspectos, pero no hubo roces entre nosotros. Entonces, yo creo que en esta ocasión deberá darse una cosa similar. La franja televisiva, supongo que también, aunque sean dos franjas, también vamos a tener conceptos comunes y yo creo que tenemos que establecer lo que hicimos en la vez anterior, que era el concepto de una franja unitaria, no única, pero unitaria, que tenga conceptos comunes, que distinguiendo un partido de otro o las ofertas de uno y otro, también muestra un sentido común de país, porque finalmente el país que nosotros queremos desde la democracia cristiana al Partido Comunista es un país que tenga libertades, un país que tenga garantías a las personas, que haya un respeto a los derechos humanos profundo y que también consagre este Estado social y democrático de derecho. ¿De qué va a depender, Paulina, ya proyectándonos el futuro, de que el Partido Socialista siga generando alianzas electorales con Apruebo Dignidad? Las alianzas, digamos, las políticas de alianza se fijan cuando estamos frente a un evento electoral y se analiza el momento político y se analizan distintas cosas. Entonces, la próxima elección que vamos a tener es en octubre del próximo año. Por lo tanto, tenemos todavía mucho tiempo para ver cómo y discutir cuáles van a ser las mejores fórmulas. Cada elección es distinta, no es lo mismo la elección municipal que la elección parlamentaria. Se enfrentan con distintas características, sí, digamos. Por lo tanto, hay tiempo, pero desde el lado nuestro, como de lo que es la coalición del socialismo democrático, yo creo que también tenemos que profundizar en una discusión de fondo. ¿Sigue fuerte el socialismo democrático? Es que allá voy. ¿Qué es lo que nos une? ¿Cómo vamos a trabajar en el futuro? Porque finalmente nosotros tenemos un trabajo, un historial, digamos, histórico, ¿cierto? Sí. Pero también aquí hay que levantar proyectos de futuro. Entonces, ¿cómo nosotros proyectamos ese trabajo? Si solo lo proyectamos entre nosotros, si también nos ampliamos a, por ejemplo, a convergencia social, en esto que propuso la otra vez Diego Ibáñez. Entonces, ese es un trabajo que es más de fondo, que es pensar, y nosotros como Partido Socialista, que cumplimos 90 años en abril próximo, estamos haciendo un trabajo bien importante y profundo dentro del partido, que es pensar el socialismo y el Partido Socialista para el siglo XXI, que obviamente no se va a agotar de aquí a 2 meses, sí, porque estamos con campaña, sino que estamos poniendo esa reflexión sobre la mesa y es algo que nos interesa convocar al amplio espectro socialista. Por ejemplo, Agustín Esquella ha escrito acerca del socialismo liberal. Nos interesa ver esa visión, cómo estas distintas vertientes del socialismo pueden confluir en una posición común, conjunta, pero de futuro, que no es solamente electoral, sino que más bien es de gobernanza, de gobernabilidad. Y ese trabajo lo vamos a encauzar a partir de nuestros 90 años. Tenemos un congreso ideológico también en junio, donde vamos a profundizar esto. Pero es un trabajo de mucho más largo aliento porque tiene que ver con proyectos que se van a desarrollar, cómo nos vamos a proyectar en el futuro y con quiénes. Pero que no es solamente para lo electoral, no es coyuntural, es de fondo. Paulina, por último, no sé si leíste una nota del diario La Tercera en el que habla de, podríamos decir, un gran referente del Partido Socialista, la expresidenta Michelle Bachelet, acerca de que quizás su figura ya no estaría moviendo la aguja política como lo podía haber hecho antes, todo esto en relación a las últimas elecciones donde haya intervenido, por ejemplo, la última elección por la convención. ¿Qué te parece a ti este análisis que se hace finalmente de la figura de la expresidenta Michelle Bachelet en términos políticos? ¿Sigue siendo igual de fuerte que hace, no sé, 10 años? Que yo creo que no se pueden analizar los escenarios actuales con otras miradas distintas. Me parece que la presidenta ha sido sumamente generosa en las posiciones que ella ha asumido. Cuando pidió que se votara por la nueva Constitución y dijo no es perfecta, pero se acerca a lo que soñé, sí. Bueno, ella lo dijo genuinamente, en el entendido de que era una oportunidad para Chile de cambiar la Constitución, aunque tuviera errores, pero que se podía mejorar. Luego
incluso hizo un spot, digamos, para la franja. Al final, sí. Y ella, que yo hablé con ella para pedirle que hiciera eso, dijo que estaba disponible siempre que fuera para las dos listas, porque estábamos hablando antes de las dos listas, bueno, que el spot saliera en las dos propagandas, que no saliera solo para el socialismo democrático, sino que saliera en las dos. Y así se gestionó. Y ahora también se puso a disposición. Ella me dijo, yo sé que esto lo más probable es que no resulte. Entonces yo le dije, bueno, pero su capital político, presidenta, y me dijo, el capital político está para gastarlo. Entonces, ella, en el fondo, es generosa. Ella no cree que va a mover la aguja, como dice sino que era abrir un debate acerca de la unidad y también mostrar su disposición a apoyar al gobierno, al presidente Boric, y instalar el tema de la unidad, que tiene que ver también con algo de futuro, de cómo se puede gobernar, porque finalmente si tú no gobiernas ampliando la base social y la base política, es muy difícil lograr cambios. El gobierno hoy día no tiene mayoría en el Congreso para nada, para ninguna ley, una ley simple, digamos, de quórum ordinario. Por lo tanto, hay que hacer ese trabajo por la unidad. Así es que yo creo que más allá de si se logró el objetivo anunciado, yo creo que la posición de ella abre ese camino a conversar y a unirnos en torno a objetivos y también a lo que es la experiencia de ella. No es lo mismo haber gobernado 20 años atrás que haber gobernado en el periodo que le tocó a ella, de mucha complejidad, donde ya la propia coalición empezó con problemas, donde la Democracia Cristiana dijo que no había leído el programa. O sea, yo creo que los tiempos han ido cambiando muy aceleradamente y ella con ese sentimiento también muestra un compromiso importante político y yo lo valoro. Sí, muy cortito solamente. ¿Cómo quedó la presidenta después finalmente de que no se haya logrado ir en una sola lista y dos? Tú dices, el capital político, te dijo ella, es para gastarlo, pero le queda capital político a la presidenta. Sí, le queda cuerda para rato. Así que, no, la presidenta, bueno, estaba preocupada en el fondo, pero también vio que después ha seguido funcionando todo bien, armónicamente, está de vacaciones. Ella está en Caburga, que cuesta muchísimo comunicarse, así que hemos hablado esporádicamente, pero probablemente cuando regrese también va a tener interés en apoyar de alguna manera lo que significa esta nueva constitución. Yo creo que la labor de ella, me imagino, puede ser bien importante en entusiasmar a la ciudadanía a conocer de qué se trata esta nueva constitución y de terminar con esto de que la Constitución es algo ajeno, que no nos sirve, de que es algo como que está por allá arriba, como en la galaxia, y que no te afecta en tu vida diaria. Me parece que eso es bien importante, que la ciudadanía pueda comprender que la Constitución sí afecta en nuestra vida diaria, porque afecta a nuestros derechos fundamentales, nuestro derecho a la libertad personal, el respeto a la vida, a la integridad física, pero también afecta a nuestros derechos sociales, la educación, la salud, la previsión social. Entonces, en eso me parece que en lo que es la participación ciudadana es algo que nos tiene que motivar a todos, a los partidos políticos, a las organizaciones sociales, a la fundación como es Horizonte Ciudadano, la fundación que es de la presidenta, y en general a la sociedad civil. Lograr involucrar a los chilenos y chilenas en esta tremenda tarea de tener una nueva constitución escrita en democracia. Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, muchas gracias por conversar con nosotros hoy acá en Última Mirada. Y nosotros después